familiares no graves pero necesarios ha tenido que ausentarse, así que también de corazón está aquí presente con vosotros. Y nada, venimos a presentar este libro curioso, ¿no? O sea, a mí me pareció muy curioso y Lo voy a interpretar como muy positivo, hace curiosidad. es muy positivo, pero claro, interpretamos lo desocupado como un vacío, pero aquí más bien hay es un impeler al otro, quizás, a llenar algo, ¿no? Igual deberíamos empezar a llenar, Sí. o al menos no vaciar. Así que yo creo que es una vuelta un poquito de tuerca a esto, que solemos conocer la palabra, ¿no? Y que José Antonio Alfonso le diga José Antonio, sí. Lo hace muy bien en este poemario y por supuesto Laurísima, graciasísima. Estoy encantada de estar aquí, de escucharos y sé que en tus manos, en vuestras manos, va a ser la mejor de presentaciones. Así que te cedo el cetro. Me cojo. Y nada, pues disfrutar mucho y muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Lola, por la presentación. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí acompañando a José Antonio Alfonso en la presentación de esta crónica de una sociedad desocupada de lo humano. Especial bienvenida y especiales gracias a quienes sois menos asiduas al centro y os habéis acercado. Espero que sea también una ocasión para conocer este lugar que es muy especial para quienes lo habitamos cotidianamente y seguro que será una oportunidad para que os contemos también más cosas de lo que ocurre aquí. A quienes venís hoy y a quienes estáis más acostumbradas a estar aquí, pensaréis quizá que mi misión en este evento es presentar a José, pero no, es fundamentalmente presentar a la dragona, porque os preguntaréis por qué estamos tres criaturas aquí. Y mi principal misión es contaros esto, sobre todo a quienes no estabais con nosotros, con nosotras el año pasado, en el taller, que fue cuando esta criatura empezó a acompañarnos. La dragona llega a nuestras vidas de la mano de alguien que está también muy presente en este poemario, que es la escritora estadounidense Ursula K. Le Guin. Ella, en un artículo que lleva el título de ¿Por qué los estadounidenses temen a los dragones?, nos lanza una pregunta que muchas pensamos que es fundamental en este tiempo, que es la pregunta por la imaginación y por qué las sociedades contemporáneas le tienen tanto miedo a la imaginación y a la fantasía, y de qué manera eso está relacionado también con una construcción del poder que piensa que todo aquello que tiene que ver con los cuentos, que tiene que ver con las historias que no tienen sus pies en la realidad, es por un lado improductivo y por tanto menos importante, y por otro lado también cosa de niños y niñas, es decir, cosa de mujeres, y por eso también menos importante. De eso va ese artículo de Ursula K. Le Guin, que concluye diciendo que los estadounidenses le temen a los dragones porque le temen a la libertad. Ella escribía esto en el año 1979 y 10 años más tarde escribe otro artículo en el que retoma la cuestión de los dragones. Ese artículo se titula ¿De dónde sacan tus ideas? Va un poquito de lo mismo, pero lo aborda pues, con referencias a otras realidades, ¿no? de esos 10 años más tarde. Y es de ahí de donde sale una cita suya que es muy conocida, que es esa que dice que los dragones son una de las verdades que nos definen y que quienes niegan su existencia a menudo acaban devorados por ellos desde dentro. Esta dragona, por tanto, está aquí hoy con nosotras, con nosotros, para decirnos que existe y para hablarnos, por tanto, de la imaginación y hablarnos de la libertad. Pensando en ella, yo pensaba que es curioso cómo precisamente esas personas que no creen en los dragones porque creen en una forma de poder que excluye la fantasía y que excluye la libertad, han vuelto, sin embargo, en nuestros días a una costumbre que había quedado desterrada hace siglos, que era esa de pintar dragones más allá de los mapas, donde empieza el territorio desconocido, ¿no? Sabéis que en la Edad Media, cuando se estaban dibujando los mapas del mundo, se hacía esto, donde acababa el territorio que se conocía, se ponía más allá de dragones. Precisamente quienes niegan su existencia son hoy quienes están reforzando las fronteras y diciendo a dónde se puede pasar y quién puede y no puede cruzar
cruzar las puertas, ¿no? Por eso esta dragona hoy aquí es albergar a una criatura refugiada de un mundo que no cree que la gente como ella exista y por eso queríamos acogerla. Y es que todo esto tiene absolutamente que ver con lo que vamos a hablar esta tarde y con lo que ocurre en este libro. Como podéis intuir desde el título, este es un libro que mira al mundo, que mira lo que le pasa al mundo y que mira también a cómo contamos eso que pasa en el mundo. Es una crónica, como dice el título, porque José, que trabajó mucho tiempo como periodista, conserva la costumbre de atender a lo que tiene alrededor, de preguntarse qué, cómo, quién, dónde, cuándo y por qué. Y de hacer eso que hace este oficio que compartimos, el oficio del periodismo, que es mirarle las costuras al poder y sacarle los colores también. Pero lo hace, en este caso, desde la poesía, porque, como sabemos bien quienes compartimos rato con él en las tardes de los jueves, tiene la manera de transformarlo todo, de jugar en aventuras alquímicas, supongo que por la creencia de que también las palabras pueden cambiar la realidad, pueden hacer reales a los dragones. Igual por eso cambia un poco las letras con las que se escriben las palabras. Este es el tercer libro de poemas de José, después de Sin titular y de Escribir silencio, todos ellos publicados en Vitruvio, y tiene también, para quienes no lo sepáis, un libro de relatos que se titula Desde el olvido. No me voy a detener yo más con la previa, porque ya aquí va a pasar un montón de cosas. No solo ha venido la dragona, han venido otras criaturas extraordinarias que van pasando por este escenario. Tenemos, yo creo que algún dragón más, al menos una cosmonauta, un buey y otros seres, pero eso ya lo iréis viendo poco a poco. Mi misión es meter en peregra a todo este plantel de gente, controlar los tiempos, ser súper severa. Esto es lo que va a pasar, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con una conversación José y yo, que va a durar 25 minutos. Estemos donde estemos, yo ahí corto y pasamos a otra cosa. Y después irá pasando gente por aquí arriba también. Antes de empezar con esa conversación, te doy la palabra, José, para que hagas tú también una intro y una presentación y cuentes un poquito qué te suscita estar aquí con esa otra presencia que tienes al otro lado. Pues lo que nos suscita en primer lugar es agradecimiento a esta casa, agradecimiento a poder escribir una crónica de una sociedad desocupada del humano y que alguien sea sensible para publicarlo, para hacerlo público, para buscar el punto de encuentro de eso que yo he escrito en soledad, con una observación y una reflexión particular, pero que no tendría ningún sentido si después eso no se convierte, no llega a un punto de encuentro, sino para que se diga. A mí lo que me sirve es este momento. Y estoy muy agradecida a esta casa, tú bien lo sabes, porque desde hace 2 años he encontrado un lugar que habitar, donde me divierto, me dejan enredar, me invitan a... No se puede ver la figura. Me invitan a unas cervezas después de los recitales, todo el mundo me trata con cariño y además cuando meto la gama no me suelen ser muy críticos, no suelen ser muy duros con la crítica. La crónica de una sociedad desocupada del humano nace de 2 circunstancias que confluyen en el tiempo. Uno es la casualidad, algo muy importante, hemos toda la tarde hablando de casualidades, que un día yo estoy en una tienda de libros de segunda mano, o libros de usado, no sé cuál es el término más agradable, y encuentro un libro que habla de la poesía social de los años 50. Y encuentro un montón de nombres de autoras y autores que desconozco, pero entre todos los que desconozco encuentro los nombres de Gabriel Celaya, de Blas de Otero, de Miguel Hernández, de Gloria Fuertes, de José Hierro. Y eso me hace preguntarme, ¿por qué en los periódicos actuales esto no existe? Y como no existe, decido que crear. Entonces hablo con una amiga que tiene un periódico que nació en modo cooperativa porque todos los periodistas que trabajan allí los despidieron y entonces decidieron el 8 de marzo de hace 10 años sacar ese periódico a la calle. Ese periódico actualmente tira 17
16.000 ejemplares que reparte en 20 municipios del noroeste de la Comunidad de Madrid. Es un periódico que a mí me gusta, con todas sus carencias que la tiene, como todos tenemos, por la cercanía, porque habla de las cosas que pasa a la gente que está por alrededor, en los municipios que tú habitas, en el polideportivo que le falta la hierba para que los niños sean unas figuras del balón. Y yo hablo con ellos y les pregunto, ¿me apetece hacer esto? ¿Os interesa? Y me dijeron que sí. Entonces, desde entonces, hicieron un recuadrito pequeño que llamamos Versos y Vértices, en el que yo empecé a publicar determinados poemas. Todos los poemas que contiene este libro están publicados allí. El primero fue octubre de 2022, el último enero-febrero de 2024. Con todos esos poemas me di cuenta que existía una crónica y decidí publicarla. Pero pensé que lo mejor era acompañarla. Cada poema va acompañado de un texto, que bien puede ser una reflexión, que bien puede ser una cita, que bien puede ser una provocación, que bien puede ser transcribir el diario de sesiones de la Asamblea de Madrid para que nadie pueda desmentir lo que allí se dijo y lo que yo estoy escribiendo. Y así nació, de esas dos, de la casualidad y de mi necesidad de continuar de alguna manera la crónica periodística 40 años después. Vamos con una pregunta que es muy evidente, pero para empezar poniendo sobre la mesa el desconcierto. Sin ser tú un joven rapero vallecano, tenemos unas cash aquí en el título, en todos los sitios que la podía ver, esa crónica de una sociedad desocupada de humanos, todo con K. Esas cash, ¿a quién invocan? Esas cash invocan a recuperar la palabra, a recuperar una letra vilipendiada. Podríamos hacer una experiencia que no voy a hacer, pero que es muy sencilla. Si yo os digo que penséis la primera palabra que os viene a la cabeza, que empieza por K o que contiene la K, seguro que a ninguno se os ocurre koala, ni kiwi, se os ocurre otra palabra. Es decir, la letra K se está utilizando de una manera muy fea, muy agresiva, se la está señalando como delincuente cuando no lo es. Y la necesidad de recuperarla, la idea de recuperarla, me la dieron dos parejas de mujeres hace 4 años. Yo asistí a un seminario porque me produjo mucha curiosidad, un seminario en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense. Era un seminario orientado desde un punto de vista sociológico, lo que planteaba dos parejas de mujeres, una pareja que tendría más o menos mi edad, es decir, en torno de los 60, y otra pareja en torno de los 25 o 30 años. Y lo que les pedían es que contaran su experiencia como mujeres que se decidieron amar, que se decidieron formar un proyecto común, que querían tener una vida en común. Claro, las que tenían mi edad, la peripecia es terrible, o fue terrible. Escondidas, no pudiendo decir, nos queremos. En cambio, la pareja más joven, con todas las dificultades, había dado un paso que me parece importantísimo. Una de ellas dijo, yo entiendo que a mi madre, cuando me preguntan que yo cómo me defino, le digo, yo soy boyera, dice, a mi madre le molesta, no le gusta el término, le parece peyorativo, y dice, hija, no. Y ella le dice, mamá, es peyorativo porque lo han convertido en peyorativo. En el momento que consigamos recuperarlo y consigamos traerlo, ese término ya no será peyorativo, será nuestro. Y podremos tratarlo con cariño y con el respeto que merece. Esa fue un poco la catarsis de la K. Eso sí, yo creo que hay que distinguir entre las Ks. K mayúscula y K minúscula. ¿Hasta ahí? Bien. Pero voy a contaros cuál es mi distinción. La K mayúscula es ese hueco que vemos en el muro de la iglesia, donde se va a poner el altar mayor. Es decir, el altar de los días de fiesta. Traducido. Esa K mayúscula son los titulares que aparecen en los medios de comunicación que nos golpean, que nos zarandean y que nos dicen, por ejemplo, genocidio en Gaza. Está muy bien ese titular,
perfecto porque nos zarandea, porque nos dinamiza. Pero claro, tiene un problema. Es muy efímero. Y es muy efímero hasta tal punto que el genocidio continúa. Andamos por 75.000 muertos en Gaza, por seguir con el mismo ejemplo, pero el titular ya ha desaparecido. Y ha desaparecido porque hay otros titulares tan grandes, tan asombrosos como él, pero que producen mayor rentabilidad. Por seguir la línea argumental, ese titular podría ser Estados Unidos ataca a Irán y controla el Golfo de Oro, por ejemplo. Y luego está la K minúscula. La K minúscula me parece preciosa. Es pequeñita, modesta, es humilde, es cercana, no es efímera. Ahí está, aguanta como una campeona. Y esa K minúscula son todos los personajes, o todas las personas, mejor dicho, que aparecen en este libro. Son mujeres muy mayores que están pasando frío y que me recuerdan las historias de la guerra que me contaba mi abuela. Son niñas, niños que han tenido la mala idea de nacer en la Cañada Real y resulta que en el 2026 aún no conocen la luz eléctrica en sus casas. O son los niños que salen fotografiados en un periódico y que llevan a su hermano muerto en los brazos para enterrarlo porque una bomba los ha matado. Son esas casas, esas pequeñitas, las que veo. Disculpa, ¿está habiendo un pitido que nos está volviendo un poquito más a la Acabo de quitar. o solo a mí? Vale, genial. Porque si no, igual podemos hablar de viva voz y si no soy igual, no estoy segura. Vale. Con lo que estás diciendo, José, se sitúa el universo y el mundo del poemario. Quiero entrar como en una de las madres del cordero de esto, pero para abrir esa puerta quería pedirte que leyeras un poema. Te voy a pedir Fin de año, que está en la página 77. Fin de año. Fin de año por abreviar. Adiós, mamá, me voy. Mi hija lo anunció con 4 palabras escritas en el cuaderno de clase el día que las profesoras no pudieron enseñar. Coincidió con la jubilación de su médica, a la que nadie sustituyó. La recuerdo mirando una carta del juzgado encabezada por la palabra desahucio. Aprendió su significado el día que una amiga salió del barrio escoltada. Sucedió cuando aún no había sabido explicarle por qué su abuela murió sin despedirse en una residencia, ni por qué el miedo desapareció con su padre, hoy doble alianza. Me asomo a su dolor con unas margaritas silvestres entre las manos. No está el monedero para rosas. La televisión informa la orden de detención de un genocidio que nunca será apresado. En este texto y en lo que nos venías contando al explicarnos un poco la génesis del desarrollo del libro, vemos que es un libro que está profundamente relacionado con la realidad, con lo que está ocurriendo, con dar cuenta de algo que está pasando. Y me llevaba esto a pensar en el debate que teníamos la semana pasada, que os quedasteis en la presentación de la antología. Recordaréis que uno de los elementos que flotaba era esa pregunta, ¿no?, entre esas distintas maneras de estar en la poesía, que tienen que ver con lo más figurativo y que tienen que ver más con otras búsquedas de lenguaje o con otras búsquedas estéticas. Tú, en la presentación que hacías, establecías ya una línea de filiación, por ejemplo, con la poesía social de los años 50. Tenemos a José Guerra mirándonos atentamente, y yo no puedo parar de pensar en eso que él decía de alucinación y reportaje, de ese doble componente presente en los poemas, por el cual dar cuenta de la realidad no significa no estar haciendo al mismo tiempo un ejercicio de imaginación. Y me preguntaba cómo había sido para ti este trabajo de escritura, este trabajo poético, este libro, que además no tiene una sola voz.
De hecho, a mí me ha sorprendido mucho cuando las personas que luego nos van a acercar su versión del libro, la elección, porque son cosas que yo no hubiera elegido, porque yo tengo otra percepción. Entonces, por eso el juego me gusta. Vuelvo a lo que hablábamos antes, el punto de encuentro. Un punto de encuentro en el que todas nos podemos sentir libres para expresar, para favorecer a uno de estos poemas, que es el que nos ha condicionado, es el que nos ha emocionado, o también, ¿por qué no?, para decir, este es el que hay que retirar de aquí, este es el que sobra, ¿no? Que también es el que sucede. Pero sobre todo es intuición. A mí siempre me han gustado mucho los textos intuitivos también en el periodismo. Tú lo sabes, yo recuerdo cuando trabajando en la radio o en la televisión, hay un momento que hay una chispa, una imagen que tú ves y dices, esa es la imagen del comienzo, ese es el inicio de todo. Aunque la lógica periodística, las 5 W, la pirámide invertida y todas estas falacias nos dijeran que tendría que ser otra cosa. Esos contextos de los que habla José, de saber cuando lees el libro, que son unos textos en prosa que acompañan a cada uno de los poemas y que no siempre están constituidos del mismo material, ¿no? A veces tenemos datos, a veces tenemos acontecimientos, pero a veces tenemos, por ejemplo, una intertextualidad. Esto también nos lleva un poco a la idea de que la realidad son muchas cosas. Yo pienso que sí, que son muchas cosas, y además cada uno tenemos varias realidades. Si luego las multiplicamos por las varias realidades que sentimos cada uno, dependiendo de cómo nos encontramos y dónde nos hallamos, más las realidades que tiene cada una de las personas que lo lee, realmente no sé si existe la realidad, pero existe una infinitud de realidades. Huyamos un poco de la verdad absoluta. Queremos decir al respetable público que venimos de leer a Sikorska toda la tarde y de estar pensando sobre que podríamos ser gusanos o algo así en otro planeta. Cojo otro hilo de algo que decías antes, que es eso de el poema que cada cual elige en el libro. Yo te voy a pedir leer uno que yo no puedo dejar de leer y que tiene mucho que ver con lo que cada una saca. Las luces alcanzables, página 79. Yo creo que merece la pena daros el contexto de que esto está escrito en diciembre de 2024. Es importante lo que dice. Luces alcanzables. Epilepsia fotosensible. Me cuesta aceptarlo. ¿Cuánto? Usted elija. Cálculo per cápita, renta satisfecha, muchacha de testosterona, risa munícipe motivada, réditos alegres, borrachera desalcoholizada, cristales rotos, otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, sin fin. Pienso en la oscuridad de los deberes sin hacer, en las cuentas engrasadas de bar, sumar y restar, sus redes, en las palabras enlutadas al capricho de tabido y viento, cadente, caligrafía. Azar de vena, quinqué dióxido. El jilguero murió y nadie alerta del grisú. Mudó la oquedad al valle intemperie. Cambió de nombre, mata más, renovada onda expansiva. Vatios por millones, 8.000 ojos oscuras, 2.000 menores a oscuras. Cuarta Navidad, 4 años sin luz. Cañada Real Galeana, sectores 5 y 6. Te decía que para mí este era un poema que no podía dejar de pedirte, porque algo que creo que es importante también tener en cuenta a la hora de leer este libro es que tú en este momento hablabas de estas cosas desde una perspectiva muy particular, que era la de no estar solo observando, sino también haciendo. Me acordaba de un poema de alguien también querido por aquí, que es Marta Asunción Alonso, que en uno de los textos de su libro Skinny Cat dice, hablando del graffiti en su caso, que la diferencia que hay entre el papel y el muro es la misma que existe entre decir y hacer. Una cosa es dar cuenta de lo que está pasando, es ponerle palabras a las cosas, y otra es ver cómo esas palabras se van también contra los muros de lo que es y no es posible hacer. El problema es que los muros son muy altos, son muy duros, pero creo que hay que seguir haciendo. Nos decía el otro día en esta misma sala Viviana Paleta que estoy
que hay que seguir intentando. Yo os cuento una anécdota que sucedió con este libro el día que se hizo la presentación editorial que organizaba Vitruvio, que fue el pasado 25 de noviembre. Yo le pedí a 3 personas que participaran. Una era María Mateos, la persona que os he comentado, la directora del periódico, y las otras 2 personas son Chris, que tiene 26, 27 años, que es graduada de filosofía, que es amiga de mi hija pequeña, que es la otra persona que invité. Sara es graduada en Sociología y Relaciones Internacionales. Y les planteé la posibilidad de, si os apetece leer el libro y os apetece desde vuestro ámbito de conocimiento darle una vuelta y contar lo que os dé la gana, yo seré el ser más feliz del mundo. Y lo hicieron porque las 2 son propositivas, participativas, les va la marcha ambas. Y hubo un momento que a mí me pareció maravilloso, que en medio de esa presentación mi hija me desmintiera un poema. Y me dijo, no, estás equivocado. Y me lo argumentó. Ahí hay esperanza. Desmentir un poema. Maravilloso, pero lo hizo, además con todas las letras. Me pareció maravilloso, porque puedo estar equivocado, o tú puedes percibir otra cosa. Y seguimos para adelante. Y las 2 coincidieron en algo que también me hizo mucha ilusión. Me dijeron, nosotras hemos entendido el libro como un grito, pero un grito cansado. Y entendemos tu cansancio, pero no debes estar preocupado ni debes estar triste, porque nosotras recogemos tu grito y vamos a gritar. Igual esa es la manera de derribar todos esos muros que son tan altos, tan férreos, que están tan bien organizados desde hace tanto tiempo. O al menos si no nos derribamos de estar juntas mientras gritamos. También es una buena idea. Voy a pedir otro poema. Poema Atrapadas, de la página 42. Y le pongo una pregunta. Me tenía la pregunta. Es mío. Atrapadas. Busco en el inicio de las palabras. Hoy me detengo en patria, raíz que descubre historias de nudos corredizos, porque patria huele a cáñamo empapado de miedo, de sudor, de sangre, de llanto. Los patricios hablaron privilegio de cuna. La doctrina de Patricio afirmó que el cuerpo era obra del demonio. El hombre patrinquea, que es lo mismo que rehuir el enfrentamiento, cubrirse lo establecido. El patriarca obliga leyes que sostienen el patriarcado de un mundo pintarrajeado, patrimonial y patriótico. Patria, linaje de padre, mujer convertida en útero y falda, rasgada. Hasta bautizar a un patrio o un misil tierra-aire. Desde entonces el sol alienta escombros incapaz de resucitarlos. Patria, desigualdad y muerte. En este poema el contexto son fundamentalmente etimologías, esa etimología de patria, ¿no? Y una posible etimología de matria que espera su turno en el diccionario. Y lo que te quería preguntar, más bien lanzar un comentario para charlar tirando de este libro si te apetece, es que de algún modo este poema nos recuerda otra de las cosas que hace la poesía, que es revelarnos o poner el foco sobre cómo en el lenguaje ya está presente mucho de lo que estamos diciendo, con las propias palabras que estamos usando, ¿no? Y de qué modo el poema nos permite jugar con ellas y ponerlas a significar otra cosa, ¿verdad? Sí, es una de las grandezas, sobre todo de la poesía, el hecho de que yo pueda escribir con K. ¿Por qué? Porque lo considero oportuno. Y ya está. No tengo que dar más explicaciones. Pero creo que está bien rebelarse contra los lenguajes normativos. Me viene a la cabeza Luz Pichel. Luz Pichel ha decidido que no escribe en gallego, porque no le gusta el gallego normativo. Ella escribe en castrapo, es decir, ese gallego que hablan las aldeas, el gallego que hablan las gentes. Estaba pensando también en Yolanda Castaño. Yolanda Castaño tiene un libro maravilloso
existía, y luego había también no sé qué problema editorial, y por eso la llevó a Materia. Es muy curioso que de Patri podamos sacar una recaída inmensa, pero de Materia no. Me parece inaceptable que los académicos humanistas sean incapaces de introducir un concepto como materia dentro del diccionario con el cual tenemos que sobrevivir. Yo creo que ya está bien. Son 2000 y pico años hablando de patria. Bueno, igual si cambiamos un poquito, por variar, aunque sea, para ver si sucede algo, para ver si nos sale un apellido, o igual nos salen flores, no lo sé. Pero está bien, ¿no? De certezas absolutas. No sé. Ya está bien de tener que borrar. No quiero borrar nada, quiero tachar. Quiero saber qué es lo que hay debajo del tachón. Ya está bien de todo el rato patria. ¿No? Matri también. Y cualquier otra cosa que alguien pueda pensar, que pueda nombrar, que pueda identificar, simplemente por ese hecho, ya existe. ¿Por qué lo vamos a rechazar? No tiene sentido. Una última petición que voy a hacer en esta parte de la conversación. Hay tachones y tachones, hay tachones que nos gustan, pero también están demasiado presentes otros, que lo que intentan es silenciar cosas que deben ser dichas. Te voy a pedir el poema de Censura Vertical de la página 36, pero en este caso te pediría que sí que hagas un poco presente el contexto, no sé si leyéndolo todo o contándonos un poco, porque eso también nos va a permitir ver de qué manera se relaciona esa parte del contexto que trae y de luego la construcción del poema, que es un poco más enigmática. El poema está construido a partir del nombre, mejor dicho, a partir del título del nombre y de su autor, que es 451 Fahrenheit de Bradley. De hecho, en el poema encontraréis tanto el libro como el título. Y esto nació porque me parece incalificable que a estas alturas de nuestras vidas tengamos que soportar continuamente censuras que son completamente absurdas. Por poner censuras recientes, Collado Villalba, un escenario un poco más grande que este, se está representando una obra y aparece la concejal de no sé qué, se sube al escenario y dice: se acabó. Oiga, pues se acabó porque esto es intolerable, esto no me gusta, ¿ya? Y lo para y no sucede nada. Sí, luego dimitió, pero bueno, ya me la colocarán en otro lugar. Me parece imposible, inaceptable que cambie el gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid y resulta que a martillazos se carguen todos los nombres grabados de las personas que fueron fusiladas en aquella valla. Y que lo estén viendo dos ancianos, que no recuerdo sus nombres, recuerdo el apodo de uno de ellos, el Palabras, que resulta que fue allí dos viejos a protestar porque estaban conociendo la memoria de sus padres y de sus abuelos. Me parece impresentable que un alcalde pueda decir: los versos de Miguel Hernández, no, pero Dios, fuera. Pero es que si eso es impresentable, ¿cómo nos quedamos cuando se suspende la proyección de una película de dibujos animados porque hay dos dibujos animados que son mujeres que se dan un beso? Y eso es inaceptable también. En ese contexto hay muchísimos más, como los conocéis igual que yo, todos estos elementos de censura que son absurdos, injustificados, y que nadie debería tener derecho a hacer esto, porque lo que estamos volviendo es algo que sucedió en la historia que ni siquiera quiero nombrar porque me da pavor. No tengo que leer al final del contexto, Okay. voy a leer este poema, porque es uno de esos poemas que se hace el periódico El Solito. Virginia Woolf trató en Orlando la sexualidad femenina, la homosexualidad y el papel de la mujer en la sociedad y como creadora literaria. Censurado. Buzz Lightyear, dos dibujos femeninos se besan. Censurado. La villana de Getafe de Lope de Vega, alerta por insinuaciones sexuales. La comedia, publicada en 1620, muestra las diferencias sociales entre ricos y pobres y realza la importancia de la mujer. Censurado. El mar, visión de los niños que no lo han visto nunca,
cuenta la historia del maestro republicano Antonio Benáiquez, asesinado en Pañuelos en Culeva, donde daba clase el día siguiente del golpe de Estado de 1936. Su cadáver sigue desaparecido, censurado. El Ayuntamiento de Madrid retira los versos de Miguel Hernández, elegidos para esculpirse en el Memorial de la Guerra Civil en el cementerio de la Almudena, censurados. Censura vertical. Fábrica de ignorancia, alicatada hasta el techo, hiela tu corazón, censurado, resquebrajado por gritos que enarbolan trapos raídos. Nacen de la negación, destruyen, irrumpen sin cerebro, enfatizan no, nunca, nadie, inmortalizando muerte, trotando fantasmas. 4 libros de Eugene escarmentado, 5 teatros pasto de las ratas, un poeta fusilado, rescoldo, ácido, llagado. Bestias y espantapájaros, regresad al pozo aceitoso y fracturar vuestros detritus entre babas, vómitos, ungüentos constituyentes y raciones de odio. Yermos sois, cal, tumba de silencio. Gracias, José. Como quiere una ejercer de censura, 10 minutos tienes para leer lo que quieras. Vamos a hacer una cosa. He mencionado ya en 2 ocasiones el tema del punto de encuentro. Para mí un punto de encuentro es, como decía al principio, la poesía social. Un punto de encuentro para mí es José Hierro. Yo siempre que presento un libro intento citar a otros autores, otras autoras, leer algo suyo, porque me parece que está bien, ¿no?, que nos unamos de esa manera. Y hay un poema que os quería leer, si me lo permitís, de José Hierro. Es un poema que se publicó en 1947 en el libro Tierra sin nosotros. El poema es Canción de cuna para dormir a un preso. La gaviota sobre el pinar. La mar resuena. Se acerca el sueño, dormirás, soñarás, aunque no lo quieras. La gaviota sobre el pinar, rodeado, todo de estrellas. Duerme. Ya tienes en tus manos el azul de la noche inmensa. No hay más que sombra. Arriba luna. Peter Pan por las alamedas. Sobre ciervos de lomo verde, la niña ciega. Ya tú eres hombre, ya te duermes, mi amigo. Duerme, mi amigo. Vuela un cuervo sobre la luna y la degüella. La mar está cerca de ti, muerde tus piernas. No es verdad que tú seas hombre, eres un niño que no sueña. No es verdad que tú hayas sufrido, son cuentos tristes que te cuentan. Duerme, la sombra toda es tuya, mi amigo. Eres un niño que está serio, perdió la risa y no la encuentra. Será que habrá caído al mar, la habrá comido una ballena. Duerme, mi amigo, que te acunen campanillas y panderetas, flautas de caña que son vago, amanecidas en la niebla. No es verdad que te pese el alma. El alma es aire y humo y seda. La noche es vasta. Tiene espacios para volar por donde quieras, para llegar al alba y ver las aguas frías que despiertan, las rocas grises como el casco que tú llevabas a la guerra. La noche es amplia. Duerme, amigo, mi amigo. La noche es bella, está desnuda, no tiene límites ni rejas. No es verdad que tú hayas sufrido, son cuentos tristes que te cuentan. Tú eres un niño que está triste, eres un niño que no sueña, y la gaviota está esperando para venir cuando te duermas. Duerme, ya tiene en tus manos el azul de la noche inmensa. Duerme, mi amigo, ya se duerme, mi amigo. Bueno, agradecerle a José Hierro semejante poema como tantos otros que escribió. Y ya que me das libertad, voy a moderar. Cuando tú me digas, yo me callo.
que el fuego puede ser algo magnífico, puede ser algo dañino, que podemos entender de muchas maneras. El primero que os voy a leer se refiere al fuego que no existe. Canción de invierno. Me mata, se enriquece. Regreso al frío fiel que nunca abandonó la piel de mi abuela, el que buscaba consuelo entre lutos, en caldo aguado. De niño soñaba juegos de nieve, ahora han sido inviernos que doblen la esquina buscando despachos, tórridos, cobardes, ausentes. Los indicadores cuantifican, los discursos prometen, los productores amenazan. Ni una grinda de madera seca anuncia la televisión cómplice. Nos regalan el frío, resopla sobre una foto vieja, enmarcada por desconchones de baba, el mismo aliento que limpió sus gafas sin graduar y calentó sus manos desolladas. Vuelve el dolor y la sombra, el frío de versos secuestrados que adornan como mojama de cartón, pellejo y telarañas. Mi abuela otra vez tiene frío, y aunque está muerta, le han pedido que se encoja, que haga sitio a huesos desconocidos. La fosa que acompañaba podrá dejar de tiritar. El siguiente que os voy a leer se refiere al fuego que no debería existir. ¿Recordáis aquella canción de corre como rey que te pillo? Te quemé, corre, corre, que te pillo, versión 3.0. Quemar viva la pobreza. Los descansillos supuran regatos de gasolina y una cerilla rasca sobre la bisaglia para quemar viva la pobreza. Están armados los asesinos del frío y del hambre, los depredadores del bien pensar, los esclavos del almidón, los cómplices del poder golpista y los arribistas que permitieron la letra, que pervertieron la letra para decir corre, corre, que te quemas. Levanta rápido, no lo olvides, lo único que posees es estigma sombrío tatuado en la miseria de un alfabeto casi extinguido. Corre, corre, que te quemas. Este no es tu relleno, es el de alguien que ni existe ni habita, pero firmó ante notario saber conjugar las letras mientras tapian tu vida. Corre, corre, te quemé. Podemos llevar al fuego un tercer poema, que es el fuego que nos impone. Se titula Arrullo. Un niño de 11 años, u otra edad cercana, abraza el sudario blanco de su hermano menor, lo devuelve a la tierra, asesinado antes de que aprendiera a jugar. He visto su fotografía en un periódico. El muerto es muy pequeño, no conocía las letras, no sabía contar, pero tuvo tiempo de pasar hambre, de ser bombardeado, de vivir sin casa, de oler la bala, el latón y pólvora, anuncio de su muerte. El vivo es menos pequeño, juega con escombros, porque la cuerda de su cometa se enredó en un misil. Aprende a ser maestro, come o no según el día. Hoy acuna el cadáver de su hermano, arropado, ausentando el escalofrío. Recuerdo a mis hijas arrollando sus peluches. Tengo que buscar esa fotografía. No sé si tengo tiempo para uno más. ¿Cómo lo ves? Uno y un trocito de una cosita. Este lo podríamos decir el fuego que se extingue. Decir adiós. Qué distinto es decir adiós al cadáver de la niña bombardeada, a la madre nonagenaria muerta en su cama, a la mujer asesinada por serlo y gritar basta, al amante refugiado en otra
Charlie, a la hija que parte cada mañana, a la flor ausente de tierra fértil, a la marea espesa de ríos. Ni en casa ni en la escuela me enseñan a decir adiós. Tal vez aprenda silencio y recuerdo. La palabra adiós es un diccionario de acepciones y sentido. Ira por la bomba, tristeza por la madre, cólera por la mujer, melancolía por el amante, esperanza por la hija, preocupación por la flor, incertidumbre en la marea. Me propongo cursar la enseñanza del adiós. Sé que es tiempo de despedidas y me gustaría escribir la palabra que signifique adiós en cada caso. Comienzo por decir adiós. Y ese poquito que te voy a robar, porque tú eres un ser que la salte, que la rompe, y todo el concepto de la palabra. Hay una cosa, hay una cosa que yo sí quería contar, y es esta obsesión por la cama. Viene de diferentes sitios, de diferentes autores. Frank Kafka, hace 104 años, publicó un relato de apenas 8 páginas que se titula Un artista del hambre. Lo que cuenta es algo que existió en los circos, que eran los ayunadores públicos. Si hoy hablamos de esa misma sociedad, quitando el ornamento, somos iguales. Todavía nos estamos preguntando si yo voy a ver al ayunador porque el ayunador quiere ayunar, o si el ayunador está porque yo quiero verlo. Y estamos en esos círculos concéntricos todo el rato y al final nos ahogamos en nada. Segunda K importante, Úrsula K. Le Guin. Y aquí tengo que entonar en mi culpa. Yo llegué muy tarde a Úrsula por un prejuicio personal estúpido y afortunadamente corregido. No voy a leer desde una cita suya que me encanta, que es la que ha leído Los Dragones, etc. Otra K muy importante, Ryszard Kapuscinski. Para mí el gran periodista después de Heródoto. Kapuscinski es un tipo que, siendo muy blanco, como buen polaco, un día una agencia de prensa muy chiquitita, le dice: ¿quieres ser corresponsal en Centroáfrica? Y él, que quería salir de Polonia como fuera, dijo: vale. Y se presentó en Centroáfrica con un traje marrón oscuro, con rayas negras, de lana gruesa, en pleno mes de agosto, y una maleta arrastrando todos los viajes de Heródoto. Ole, menuda inversión. Kapuscinski para mí es un genio, porque consiguió, siendo tan blanco, sumergirse en ébano para contarnos la verdad de ese continente. La verdad es que le entendía, porque nunca quiso imponer ninguna verdad. Y me da un poco de rabia que la poesía de Kapuscinski no se conozca, y tiene una poesía realmente muy interesante. Una estrofa. Encontrar la palabra precisa, que esté en plenitud de fuerzas, que esté tranquila, que no se ponga histérica, que no tenga fiebre, que no coja depresiones. Se puede confiar en ella. Otra K importante, Szymborska, también hemos hablado de ella. Para mí hay un verso que resume la historia de la humanidad. La vida dura unos pocos rasguños sobre la arena. No tengo nada más que aportar. He incorporado otra K recientemente. Lo que pasa es que es una K tramposa, porque el apellido se escribe con C, pero yo he decidido cambiarlo que sea K. Es Laura Casillas. Explico leo por qué mejor, si no lo voy a explicar. Dice Casillas con K. La libertad tiene más que ver con el no que con el sí. O más bien el sí a una misma y el no hacia afuera. Y no al revés, como es costumbre. Y con eso me cierro este minutito. Te dije que había una sorpresa. Es verdad.
solo. Ha sido una sorpresa. Evidentemente eran poemas sobre el fuego, porque que si no, iba a ser como una amiga por aquí. Hemos convocado a esas presencias de las caras que te han acompañado en la escritura y ahora va a haber otras presencias que van a pasar por aquí, porque para ti ha sido importante, José, en esta y en otras presentaciones, como nos contabas, convocar esa generosidad de las personas que te rodean para leer el libro, para acompañarte y para venir también a poner en común las lecturas, ¿no? Supongo que un poquito desde esa idea de que un libro, más allá de lo que me quiera proponer, es también lo que las demás hacen de él. Si quieres contarnos un poco el porqué de colectivizar las presentaciones. Sí, un poco en el hilo de lo que hemos estado hablando desde hace un rato, es esa necesidad de punto de encuentro. Para mí es importante que la libro, evidentemente, pero me parece mucho más importante que el agua suya. A mí me gusta escuchar los poemas que yo escribo en otras voces, porque tienen otros tonos, tienen otros ritmos, tienen otros matices. Hice una experiencia con el primer libro, que fue el mismo poema, recitarlo en castellano, en euskera, en gallego y en catalán. Y es magnífico, porque cambian, es como si cambiásemos de cajas de resonancia. Pues esto pasa un poco también, cambiamos de cerebro, ya no es mi cerebro el que lee, ya no es mi emoción, es el cerebro y es la emoción de otras personas. Y eso me parece fundamental, y es lo que nos une, es lo que teje. Y al final la poesía, que es tejer palabras, y las palabras nos siguen, que nos tejamos entre nosotras, pues mucho mejor. Y luego aparte, que evidentemente como contenido escénico dice, bueno, la manera de no liarla es ir para hablar de otro, que tampoco es una mala, no es una mala táctica, ¿no? Pues muchísimas gracias, José, por lanzar esa invitación y esa propuesta, y muchísimas gracias sobre todo por esos cerebros e incluso cuerpos que van a ir pasando por aquí. Vamos a escuchar las lecturas de algunos poemas de José, de parte de Mónica, de Miguel Cabuquí, de Alicia y de Jacinto. Hola. Bueno, más que nada, José, muchas gracias por invitarme. Un libro, ¿eh? Sí. ¿Tienes un libro? Tienes que proyectar porque se ha roto. La no existencia, está muy bien. Decía que gracias, José, por invitarme a estar aquí. Me hace especial ilusión porque cuando llegué a esta casita hace 2 años, el primer poema que escuché fue tuyo. En el marco de este taller de imaginación de la mano de Ursula K. Le Guin. Entonces ahí ya intuí una cosa que más tarde supe con certeza, que es que imaginar contigo es como aprender a pensar el lenguaje y a tomarse muy poco en serio la palabra, que es la única forma que hay de tomarla. El poema que he elegido lo he elegido por 3 razones. Una es que hay pájaros, que son pequeños dragones. Otra es que hay una mirada al otro y al otro, que siempre es la forma más bonita de mirar. Y la tercera es que nos habla de que las historias se pierden, y también nos habla de la tentativa, a veces como un poco miedosa, de recuperarlas, ¿no? Pero quieren hacerlo, al fin y al cabo. Se llama Capa y Espada y está en la página 52. Una mañana de invierno, temperatura de abril, todos de enero, vi un pájaro volando marcha atrás, como si hubiera encontrado el camino. Me recordó la moviola que los lunes restituía tratadas esperanzas. Entonces éramos niños, el mundo indiscutible, la televisión incolora y la educación pura prescribiendo hostias. No sé si ese pájaro, ceniza desplumada, es el mismo que desde hace años aletea exhausto y aturdido, sin brújula ni destino. La rosa de los vientos enloqueció el día y atornillaron la flor de lis con lanzas en punta, lubricadas por coágulos de sangre. Siglos de lienzos ocupados. El pájaro ha caído como una plumada de casa. Dudo socorrerle o darle sepultura. Que me sonaba un día al teléfono y me dijeron José que viniera a leer su presentación, entre otras cosas porque yo por circunstancias no
estaba en el grupo, ya fuimos compañeros de la cosa, y me hizo muchísima ilusión. Porque demuestra muchas cosas de lo que has dicho antes, que estaba escuchando, y aparte de decirlas, estas cosas suceden. O sea, hacía mucho tiempo que no nos veíamos en la presentación. Viniste, creo que para mí fue emocionante porque cayó una nevada el día de mi presentación. En Madrid cayó una nevada que se canceló todo y no sé cómo vino, no sé su coche qué modelo es, pero apareció con la nevada y eso yo nunca lo voy a olvidar. Me hizo muchísima ilusión, me hizo muy feliz y vamos, y tenía que estar aquí, vamos, aunque hubiera nevado en junio. Y bueno, he escogido este poema, el de Métodos sin razón, porque por la extrañeza, porque el año pasado, el curso que estuvimos juntos, nos conocemos, escribimos poemas y nos conocemos un poco las voces. Y este poema era como una voz así como nueva, ¿no? Que yo estaba diciendo, me produjo una extrañeza que dije, tiene que ser este poema, ¿no? Porque era como sentirme en clase de escuchándole, leyéndolo, ¿no? Ese sabor que teníamos y bueno. Y digo, bueno, pues me dijo que vale, así que nadie me lo dijo. Bueno, vamos. Métodos sin razón. Mis sentidos huyen, doloridos de sentir, oído, refugio y sordera. Buscan acomodo en algún lugar tranquilo, vista, búnker, ceguera, en el que la palabra no sea falaz, ni insulte, olfato, guarida, anosmia. Y las olas del mar no sajen con sal las heridas, tacto, fortín, anafia. De mis pies, cuando acaricien la orilla, gusto a lo verde, a Jeusea. Enfermo cada sentido y lo trinchero de tribunas y calles ya he encontrado los nombres que me alejan de sus miserias. De paso noviembre, 9M, nos han colado una dictadura por la puerta de atrás. 14M, 30 grados, en otro año sin cambio climático. 20M y alrededores. Al grito de soy franquista, tú eres el dictador. 25N, se matan mujeres solo por serlo. Me aíslo por supervivencia. Hay presidentes del gobierno que visten motosierras. Pues yo también estoy muy agradecida de poder participar hoy en este evento. He hecho un poco de trampa porque he cambiado el poema a última hora. Anoche releyendo el poemario para esta presentación me di cuenta que toda la poesía de José entra dentro de lo que se llama la escritura situada, ¿no? Que otras grandes imaginadoras como Guadalajara Muñoz hacen. Y nos da ese contexto para que leamos los poemas y entonces decidí cambiar mi apuesta al único poema que no sitúa en el espacio temporal, pero que hace referencia a todo lo que cuenta al principio de por qué ha decidido escribir este poemario. Y se titula Nada empieza, nada acaba. Convertí mi salón en un campo de batalla, de palabras, de sintagmas, inspiradas en él. Verso y vértice plural. Las palabras no hieren, son heridas, sufrientes y carnes ambiguas, de noches afiladas, de mañanas romas, o a la inversa, las mismas, sangran y coagulan. Son hemorragias adoptadas desde la distancia, porque el mapa del tesoro y la geografía fúnebre se solapan. Tendré que repensar las guerras ausente de victoria, porque vencer no existe, tampoco la rendición ni el armisticio. Son células durmientes de asesinatos y abrazos, hoces cerradas en espadas, trigo muta tubérculo, nadie labra tierra, regala el incendio, aliento la ceniza, pulmón de carbonero, vida y muerto. Ascua y grafito,
Palabra, sílaba, letra, silencio. Gracias por la confianza. Bueno, yo voy a leer el último poema, el que viene a continuación de Clara y Galicia. Me voy a permitir alguna libertad. Coda. La roca vuela hilos de colores. La cometa teje nubes caídas. Entre V y V se coló K. Curiosa casa construyeron. Camina su gráfica. V, K, V. V, V, K. K, V, V. Los niños no discriminan, no delinquen. Son cómicos, sin pánico. Y voy a decir unas palabritas. Bueno, habréis notado que al leer el poema he resaltado el fantástico contenido que hay entre corchetes, como podéis ver. Me gustaría que os fijarais en dos tríos de palabras de este contenido entre corchetes. El uno está formado por rueca, volar y colores. El otro por cometa, tejer, nubes. Me surge el siguiente comentario. ¿Cómo juegan los verbos? Intercambiándose papeles, haciendo que la rueca juegue con los colores y la cometa trabaje con las nubes. ¿Qué decir del poema en conjunto? Me surge lo siguiente. Todo lo escrito con K. Los niños juegan en la aventura de crecer, con lo que les da la gana, y esa es su misión. Creo que la poesía requiere esa dosis de libertad y de juego, porque ese nido infantil incuba creatividad y lenguaje único. Y por ello es una lección útil para la poesía. José la utiliza con gran agudeza. Y aunque el juego no sea exclusivo de los humanos, sí es algo muy característico de los humanos y de su proceso de socialización. Por eso este poema es muy apropiado para terminar un poemario que se ocupa del humano con tanta hondura. Refleja muy bien que José tiene las antenas abiertas, los poros sin cerraduras en esta búsqueda poética constante. Afortunadamente nunca morirá el niño que un día se atrevió a ser periodista de verdad, que no para el juego honesto y bello. Gracias. Bueno, ya habéis visto que hay algo que es todavía más extraordinario que los dragones, pero que igual que ellos existen, que es la amistad, que es el compañerismo, que es la compartura y que es la generosidad con la que hay gente que se lee, que con esa inteligencia va a los textos de las otras, va a ver lo que encuentra, lo hace suyo y lo trae aquí de vuelta también con la valentía, ¿no? de compartir esas miradas. Para mí es súper emocionante, súper ilusionante, súper alegre estar hoy aquí, porque al final ver el fruto de eso que vamos tejiendo, sobre todo más que con los textos, más que con los libros, más que con cualquier otra cosa, tiene que ver con estos vínculos, ¿no? Y ha sido bellísimo en estos días veros en ese grupo de WhatsApp, ver a Jacinto empezar a escribir con la K, ver el cuidado con el que Alicia y Mónica le decís a José, no te preocupes, mañana todo va a salir bien, ver el entusiasmo de Kabuki que volviera
la palabra. Yo no hablo más en esta tarde, José, más que darte las gracias y agradecer la hora. Gracias a ti por el asalto constante que te hacemos todas, que yo creo que deberíamos entre todos hacerte un sueldo usual. No te daría nada, supongo, pero yo quiero, antes de terminar, hacer dos agradecimientos muy claros, uno emocional y otro sobre lo profesional de lo que se hace en esta casa. Para hacer el agradecimiento emocional, que es extensivo a todas las personas que participan de esta casa, me voy a fijar en la figura de Roxana. Cuando desde hace 2 años, yo todos los jueves vengo aquí, llego al centro, Roxana me da las buenas tardes, yo me meto en el aula que tenemos asignada, que no es la de los pajaritos, no enciendo la luz, me voy siempre a la misma silla, al lado del ventanal, desenchufo el móvil, hago un libro de poesía y me pongo a leer hasta que van llegando mis compañeras. Eso lo hago porque es la manera de desbrozarme a mí mismo, de quitar toda la porquería que tengo encima, para poder dedicarme de verdad a lo único que me apetece los jueves por la tarde, que es a esta poesía, las poesías que generamos entre todas. Hubo un día que Roxana me preguntó, dice, ¿tú por qué vienes tan temprano? Una pregunta perfectamente lógica, porque hay veces que lleva antes que ella. Y yo le dije lo que os acabo de contar y luego le añadí un descubrimiento. Yo he descubierto, recuerda que te lo comenté, que mientras yo estoy leyendo hay un sonido que no me molesta, sino todo lo contrario, que son los pasos de Roxana por el pasillo, su voz cuando dice hola, alguien viene, y me permite concentrarme en la poesía por una razón fundamental, porque sé que Roxana me está protegiendo. Yo sé que si va a pasar algo me va a salvar. Por lo cual me permite desmembrarme completamente y dedicarme solo a los versos. Te lo agradezco enormemente, Roxana. Eres una figura imprescindible. Gracias. El segundo homenaje se refiere no a lo emocional, sino a lo que se hace en este lugar. Yo estoy haciendo cosas, he hecho cosas que no pensaba nunca en mi imaginación que podría haber hecho. Y este año ha vuelto a pasar. El pasado mes de enero, Nacho, que anda por ahí, gracias, Laura nos contaron que las personas que llevan el Conservatorio de Getafe nos habían pedido textos para musicarlos, para hacer una canción, para lo que fuera. Yo, como me apunto a todo, me apunté y pensé sobre qué quiero escribir que se pueda convertir en canción. Y lo que me vino a la cabeza es un poeta que para mí sus versos tienen una musicalidad muy especial, que es Federico García Lorca. Estáis viendo su firma en esa pantalla, su firma es importante en este caso. Escribí un poco sobre Lorca, Odín, llegó al conservatorio. La semana que viene, por cierto, llevo la publi, día 11 a las 7:30 de la tarde. Viene la gente del conservatorio, los alumnos y las alumnas que han estado trabajando con ese material. Yo estoy deseando escuchar lo que han hecho, porque me parece interesantísima la experiencia. Pues esa sinergia se produce porque existe la Fundación Centro de Poesía José Hierro y porque hay una serie de personas que se ocupan de que todas estas cosas pasen. Ese es mi agradecimiento. Y aun a riesgo de que la semana próxima aparezca aquí un intérprete maravilloso, yo pensé, después de hablar de Crónica, que es un libro que tiene muchos puntos negros, muchos oscuros, me apetecía acabar con algo alegre, con algo que nos llevara hacia la cerveza con una sonrisa. Y en esto me entero que hay una compañera que se llama Teresa, que sabe tocar la guitarra, que está aprendiendo a tocar el piano y que sabe tocar el clarinete. Maravilloso. Entonces le pregunté a Teresa, yo te doy el texto, ¿tú te apetece
música, si es que te lo sugiere, y intentamos encontrarnos entre notas y sílabas, y Teresa lo ha hecho. Y lo que queremos ofreceros como último acto de esta presentación es ese poema con la música compuesta claramente por Teresa. Espero que pongan el poema lo mejor posible y nada, que estoy hecha en plan esto me va a quitar, pero vamos a Diga. Y Lorca resucitó. En el Ágora me han hablado de Federico. Dicen que ha resucitado entre las raíces del olivo. Y han visto delgado, elegante, bien peinado. Sonreía desempolvándose de años negros y ha buscado en los bolsillos de la chaqueta su cuaderno de versos muertos, víctima de una bala mal disparada. Ha comenzado a escribir con prisa, letra a letra, las sílabas del silencio, las palabras vivas de muerte sin sepulcro, con la urgencia de quien teme ser víctima del oleaje, del dique del olvido, porque las gaviotas posadas en el mar anuncian calmas sin avisar la urgencia de su vuelo. En el Ágora me han hablado de Federico. Ha comenzado a escribir con prisa su cuaderno de versos muertos. El punto de la I es el agujero de un balazo. La F se une a la D como tórax de ahogado. La G y la L se extienden como soga de ahorcado. Firma de pitonisa parece, premonición violada. Y a pesar de ello, ni una sola palabra, ni reproche, ni aliento de venganza, al escribir con prisa las palabras vivas en un cuaderno de versos arrugado de invierno, empapado de amapola. En la huerta de San Vicente se agolpan personajes que han saltado de las páginas y él ha buscado en los bolsillos de su chaqueta las palabras vivas de muerte sin sepulcro. De Federico me hablaba a lo lejos Bernarda Alba, y muy cerca, a tan solo un abrazo, Alberti y la blanca Paloma, y Buñuel y Dalí y Rosales. Solo deseo acelerar el paso, no me deslumbre el hierro blindado de un buque de guerra subido a la acera. Corro entre líneas para escuchar de su boca versos pedidos, vidas representadas, dibujos sin colorear, partituras inconclusas, amores desgajados. Lorca está vivo, dicen algunos canales de televisión. Otros sepultan la resurrección porque recordar de rencor. Nadie explica que paz y página son palabras tejidas en la misma raíz latina. Escríbeme un soneto de amor. Háblame, Federico.